Y además nos conocemos gracias a la autopublicación. Nosotras venimos las dos de edición por nuestra cuenta y de hecho nos conocimos porque hicimos un intercambio y bueno, ya desde entonces fue como que una unión, algo surgió a partir de ahí y me gusta poder decir que yo tuve la suerte y el privilegio de poder leer esta novela cuando solo era un proyecto. Y bueno, estar aquí hoy con la novela publicada en edición tradicional, pues creo que ha sido como un escalón muy alto al que se ha llegado después de todo este recorrido de lo que sabemos que es la autopublicación, que tienes que estar muy detrás y tienes que hacer muchas cosas y trabajarlo mucho. Entonces, haber llegado hasta aquí y compartir este momento contigo pues es un gran honor. Muchísimas gracias por escogerme para presentarte. Y bueno, no sé si quieres añadir algo de lo de que cómo nos conocimos, no hace falta, ¿no? Somos ya muy buenas amigas y bueno, espero que os guste mucho la presentación y que os den muchas ganas de leer esta novela porque de verdad os lo digo, o sea, yo he hablado de esta novela sin estar publicada, o sea, que imaginaros ahora que está publicada, de verdad, o sea, es que yo soy muy, muy fan. Entonces, vamos al lío. Como la autora es la que más conoce la novela, yo le voy a pedir que haga una breve sinopsis, muy breve, porque quiero que hablemos mucho de todas las cosas que se dan en la novela, porque es un mundo muy particular, es una ambientación muy medieval y creo que solamente con la sinopsis ya vais a ver que es muy interesante. Bueno, pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, es la primera presentación que hago en Valencia, ya la visité en la Feria del Libro del año pasado y me quedé encantada con la gente, los lectores que hay aquí, el movimiento cultural que tenéis en Valencia es alucinante, el movimiento de lectores, el cariño que recibimos los autores y por eso tenía muchísimas ganas de volver y debo daros las gracias a todos vosotros por estar aquí acompañándome a mí y a mi novela y por supuesto a Roli por acompañarme también. Esta novela es una historia de aventuras medieval que comienza con el secuestro de la protagonista, que es la heredera a uno de los tronos más importantes, y a partir de ahí la trama de interés es en la que descubre que su vida está envuelta y las aventuras que debe superar, las peripecias, para conseguir regresar o no, porque lo cierto es que la historia se le va complicando y ella, que su intención era volver a casa, se va a encontrar con que no es tan fácil, al final va a hacer todo un viaje para, al final, veremos si consigue regresar y recuperar lo que es suyo, porque le han quitado su trono, o no lo sabemos bien, porque también encuentra muchísimos otros personajes, descubre traiciones donde no las esperaba, encuentra aliados donde tampoco los esperaba, y ella también, sus propias ambiciones van cambiando a lo largo de la historia. Y también entran en juego muchísimos otros personajes, cada uno con sus secretos, con sus venganzas, con sus intrigas, y vamos conociendo cómo las historias de todos se van entrelazando. Vale, pues como, bueno, obviamente a mí la sinopsis me parece súper atrayente por la trama y los conflictos que sugieren, pero vamos a uno de los puntos más fuertes que tiene la novela, que es la ambientación, porque esa ambientación medieval a mí me fascinó desde el primer momento. Entonces es un mundo totalmente inventado, pero a la vez a mí se me hace súper real y además los dos reinos protagonistas, es que no lo voy a dejar que lo diga todo ella, ¿vale? Porque ella lo va a decir mejor que yo. Es como que de verdad lo piensas y dices, ¿esto existió en otro tiempo? ¿No existió? O sea, todas las leyendas, la historia de cómo está construido el mundo, todo. Bueno, yo aquí debo confesar que yo estoy terminando la carrera de filosofía, me estoy especializando en filosofías antiguas, entonces yo estoy estudiando mucho de culturas antiguas, de otras civilizaciones, mucho de antropología, entonces es verdad que yo, la ambientación de este mundo, quería crear algo distinto, porque por ejemplo es un mundo medieval, pero no tiene fantasía como tal, no hay dragones, no hay magia, porque quería huir también de lo fácil o de lo que está ya muy trillado de actualmente medieval, pues dragones y elfos y magos. Entonces quería hacer un mundo medieval que pudiera haber sido real, que parezca real. Y en eso pues trabajé muchísimo, apoyándome también en lo que yo ya había estudiado para que fuese un todo coherente. Yo disfruté sobre todo mucho creando la mitología, porque no hay fantasía como tal, pero sí está la mitología, sus creencias. Entonces, por ejemplo, hay un lugar muy importante en la trama, que es un lugar que se supone sagrado y que vas a tener que descubrir junto con Dana, junto con la protagonista. Y el libro deja abierto si este lugar es sagrado porque realmente lo hicieron los dioses o porque los personajes deciden creer que es sagrado, que allí estuvieron sus dioses. Luego también al final queda la pregunta de si los dioses a los que ellos invocan
llegaron a intervenir o no, o ha sido... Entonces hay personajes que sí que dicen, no, demos gracias a los dioses porque por ellos hemos conseguido esto. Y por ejemplo Dana, que es la protagonista, dice, no, gracias a los dioses no, a nosotros, que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces quería también jugar con eso, con que sea al final el lector cada cual el que decida hasta qué punto ha habido intervención de esas leyendas que se cuentan, de esos personajes que sí se cuentan, pero que no llegan a estar. Y luego lo que comentaba de los reinos, sí que trabajé mucho pues que cada uno tuviese su propia historia, su propia forma de hablar, sus culturas, sus tradiciones. Entonces sí que vais a notar que los dos reinos que más se tratan en esta historia, porque hay varios, pero sobre todo hay dos, son muy distintos entre ellos. Tienen cada cual sus características, dos reinos principales, y esto los estamos regalando aquí con las firmas de la feria. Así que ya lo sabéis que también los podéis encontrar. Bueno, puedes decir que se llaman Benet y Deimos, que no lo has dicho, y el mundo se llama Adrastea, ¿lo he dicho bien? Bueno, estos dos reinos, no es un spoiler que yo diga que hay un conflicto entre ellos, porque aparte en esto se basa la novela, en esta lucha de poderes. Y yo quería preguntarte si fue primero el conflicto para contar la historia de los dos reinos o primero fueron los personajes. Porque Dana y Eric son dos personajes, bueno, hay más personajes, pero Dana y Eric son un mundo medieval, o primero fue el mundo medieval, los reinos y el conflicto. Primero fueron los personajes y fueron la historia, y a partir de ahí los fui dotando del contexto y del mundo que necesitaban. Yo sí que quería hay como un enfrentamiento tradicional entre los dos reinos que os he comentado, entre Benet y Deimos, porque hay más reinos, pero principalmente ellos tienen una tradición muy antigua de enemistad y de odio. Y esto a mí me venía muy bien porque, como os he dicho, Dana cuando empieza la novela tiene a punto de cumplir 17 años. Mediante flashbacks la conocemos en su infancia, pero es que cuando acaba la novela es una mujer muchísimo más adulta, una mujer que en el camino lo ha perdido todo. Y entonces me gustaba mucho ese contraste de Dana al principio, que os podéis imaginar, es hija única, heredera al trono más importante, de los reyes más importantes. Ella tiene las cosas muy claras al principio. Sabe que los suyos son los buenos, que los otros son los malos, que su reino es todo lo mejor y que el otro reino pues son todos malos y crueles y demás. Sin embargo, al final de la novela es una mujer que ya no es que no tenga todas las respuestas, es que ni siquiera sabe si se está haciendo las preguntas adecuadas, porque su camino le ha hecho cambiar y le ha hecho darse cuenta de que ni en su reino eran todos tan buenos, ni en el otro eran todos tan malos. Entonces me gustaba mucho jugar con ese contraste, con el que ella va a encontrar tradiciones en los que suponía que eran buenos, pero aliados en los que se suponía que eran malos, y se va a dar cuenta de que va a poder empatizar con los que eran los otros, los que eran los del otro reino, los malvados. Entonces me gustaba mucho partir de un odio enconado, digamos, un odio tradicional, y a partir de ahí como los personajes, no solo Dana, sino todos los personajes que van entrando en la novela, tienen que decidir si ese odio les pertenece a ellos o si quizá es una estupidez seguir perpetuándolo. Es una reflexión que queda en el libro también. Y bueno, por entrar un poco en los personajes, vamos a hablar principalmente de Dana, que es la principal protagonista, y me gusta mucho este personaje porque es una mujer muy fuerte, con las ideas muy claras, y parece que ahora está muy a la orden del día este tema, pero esta novela ya lleva escrita mucho tiempo, y tú cuando decidiste plantearte un personaje así, supongo que fue porque querías reivindicar muchas cosas que entonces no estaba representado. Entonces, ¿cómo fue el proceso de creación? ¿Lo tenías muy claro que querías que fuera así? ¿Ella misma se fue construyendo a medida que avanzaba la historia? Sí, yo debo decir que este libro llevaba concebido en mi cabeza muchísimos años atrás. Y ha tardado 3 años en publicarse y demás, o sea que lleva ya tiempo. Y yo cuando escribo intento bloquear un poco mis juicios, digamos, y dejar que la historia fluya. Yo, como decía Unamuno, dejo que mis personajes se manifiesten a sí mismos según actúen, según hablen, ellos se van mostrando. No intento yo forzarlos a que sean de una forma o de otra. Sí que es verdad que al terminarlo y al leerlo para corregirlo, me di cuenta de que no solo Dana, sino que a su alrededor hay un montón de mujeres súper fuertes y cada una con sus propias voces, y que me ha quedado muy reivindicativo en ese sentido, pero no fue algo buscado. Y me gusta porque, por ejemplo, en los mundos medievales estamos muy acostumbrados a que si hay una mujer que destaque en ese mundo, es una única mujer que se relaciona con el resto o como señora con criadas o como enemiga. Si hay 2 mujeres son siempre rivales, suele ser un hombre, a veces también puede ser pues, por un reino o por algo así. Yo quería que Dana, aparte de tener enemigas, tuviese amigas. Quería mujeres siendo aliadas, mujeres siendo amigas. Por ejemplo, estaban las figuras de sus primas. Era muy fácil hacer que Dana se enfrentara a sus primas. Ya está, 2 mujeres pues enfrentadas.
No, yo quería que Dana pudiese ser una mujer fuerte rodeada de otras mujeres fuertes y de mujeres muy diversas, porque Dana sí que es verdad que ella desde siempre ha querido ser caballero, ha crecido con las viejas historias de los grandes caballeros y ella quiere ser caballero antes que princesa. Pero hay otros tipos muy distintos de mujer o de feminidad que están también presentes y que sin salirse a lo mejor, por ejemplo, su prima, que es la típica princesa y su ideal es ser una buena esposa, ser una buena madre y aún así desde esa esfera encuentra su propia voz y su propio poder y su propia fuerza, no hay por qué abandonarla para eso. Entonces me gustan mucho todos los personajes femeninos que van surgiendo alrededor y que se complementan con los masculinos. Y también me gusta mucho la evolución, ya he comentado la de Dana, que pasa de tener las cosas muy claras, de ser un poquito así con todo muy o blanco y negro, a darse cuenta de que está rodeada de matices de grises y de que ella ni siquiera sabe qué matices. Y de la misma forma creo que todos los personajes, algo que a mí me ha gustado mucho, es ver cómo evolucionan, que todos tienen una gran evolución y la historia, aunque Dana es la protagonista y la mayoría de capítulos están contados desde su perspectiva, desde una tercera persona omnisciente, cada personaje principal tiene al menos un capítulo desde su propia perspectiva, lo cual también nos deja entrever los entresijos y sus propias personalidades. Y conté, creo que hay hasta 11 voces principales que en algún momento de la novela tienen su capítulo, ¿no? Para mostrar ese... Porque también es muy interesante, como hay personajes que en realidad están mintiendo al resto, verlos de cara a los demás y luego verlos en cómo son en su interior, en realidad cómo son de cara a sí mismos. Bueno, vamos a pasar al personaje que se llama Eric, que bueno, es uno de mis personajes masculinos favoritos seguramente de todas las novelas que he leído. Entonces yo voy a hablar de Eric y luego tú vas a seguir hablando de él, pero quiero que también hables de otros muchos personajes que aparecen en la novela, porque obviamente no solamente es Dana y Eric y lo que sucede con ellos, creo que no es lo único importante de la novela, pero sí que es cierto que yo soy muy fan de esta parte. Porque bueno, para los que no lo sepan, la novela está dividida en dos partes, o sea, tiene una primera parte como con mucho más salseo y otra segunda parte como mucho más filosófica, mucho más para reflexionar, para que los personajes realmente se planteen si el camino que están escogiendo es el que quieren, o sea, como para que se planteen la doble moral que pueden existir siempre con los pensamientos. Entonces, por partes, Eric. Eric es un personaje masculino, como digo, que me fascina. Eric pertenece al reino de Deimos, que es realmente el opuesto al de Dana, y es un personaje que de primeras, pues obviamente piensas que es el villano que ella cree que es, pero luego te das cuenta de que tiene un mundo interior muy bien construido, y entonces es que te produce muchas cosas este personaje y la relación que los va uniendo, o sea, el camino que hacen juntos, porque al fin y al cabo es un camino que van a hacer, es un no parar. O sea, de verdad que estáis leyendo la novela y es como que... Madre mía, ¿y qué va a pasar? Y más, por favor, Julia, dame más de esto, o sea, lo necesito. Y sin embargo, no es lo principal, o sea, yo fangirleo mucho de esto, pero de verdad os prometo que no es la trama principal. Entonces, para que se baje todo este tipo que estoy haciendo de salseo romántico, quiero que Julia me pare los pies y diga, bueno, Rolly, stop, porque hay muchísimo más trasfondo con Eric, aparte de lo que tú fangirleas con él, y porque hay otros muchos personajes que dan sentido a la novela y que hacen que lo que es la gran aventura que se va a vivir, que al fin y al cabo es la recuperación de ese reino, pues, a ver cómo lo explico, termine siendo la novela que es al final, o sea, porque de verdad que son muchísimos los mensajes que se transmiten y como bien ha dicho Julia, con todos los narradores se van aprendiendo cosas y también te enseña esa doble cara que todo el mundo tiene, porque una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. Sí, bueno, has comentado muchísimas cosas. Eric es otro de los personajes más importantes y a mí lo que me gusta de Eric es que es un hombre que se permite llorar. Es un hombre que llora en un libro, que parece que eso está prohibido y eso no le quita... Sonrío porque está hablando de Eric, ¿vale? O sea, es que no puedo evitarlo. Y Eric es un personaje que siendo un personaje fuerte y que hace muchas cosas, sin embargo es un hombre que se permite llorar, que me parecía también algo muy importante. Creo que todos los personajes tienen algún momento en el que se permiten ser débiles o momentos de fracaso y de aciertos. Todos tienen sus luces, sus sombras, sus debilidades, sus fortalezas. Y como hay luchas de espada, hay huidas,
hay persecuciones, viajes, y en la segunda parte es donde todo eso va condensando, porque en todas estas cosas que van pasando los personajes se van conociendo, se van introduciendo, y en la segunda parte es donde todo eso explota, digamos, y todos los personajes tienen un momento en el que tienen que pensar a dónde se está llevando todo esto que están viviendo y donde viene la guerra de verdad. Lo otro han sido como pequeñas escaramuzas y en la segunda parte ya estuvo como mucho más compactado. Y esto me lo preguntaban en una entrevista, me decían, bueno, ¿qué se va a encontrar? Y digo, pues mira, tiene tantas cosas que el lector no va a tener tiempo a aburrirse, porque son capítulos muy cortos y yo leyéndolos para corregir, decía, oye, te tienes que parar, porque empezaba a leer y quería seguir leyendo, y decía, oye, que estás aquí para corregir, lee despacito y tal, porque pasan tantas cosas, que es lo que tú dices, y también, claro, los personajes pues se van conociendo, y con tantísimos personajes, algo que también hay, por supuesto, hay traiciones, hay intrigas, hay venganzas, también hay romance, de muchos tipos además, pero algo que también quería mostrar. Y claro, hay tantos personajes y uno de los romances principales, pues claro, es este, pero hay muchos otros. Y todo lo bueno es que se van introduciendo con las aventuras que se van viviendo, no hay ningún momento de pausa en ese sentido. Bueno, para terminar de hablar de Dana, que ya hemos dicho que es un personaje femenino muy fuerte, quiero que hablemos de a lo que se tiene que enfrentar ella en un mundo en el que las leyes están establecidas y todo tiene como un orden. Digamos que Dana entra en conflicto consigo misma porque ella quiere cambiar las cosas. Ella realmente tiene la necesidad de vivir en un mundo que sea mejor y quiere que el mundo sea mejor. Entonces, a lo largo de toda esta historia va a entrar en conflicto consigo misma, como digo, para replantearse qué es, cómo están las cosas y cómo podrían ser más justas para todos. Y esto me parece súper importante, que un personaje no mire solamente sus propios intereses, sino que mire por el pueblo, y no solamente por el suyo, sino por el bien de todos. Sí, la verdad es que Dana, como ya he dicho, ha crecido con las leyendas de los guerreros y sobre todo de los paladines, que es una figura que hay en este libro, en sus tradiciones. Los paladines son como, dentro de los guerreros, los mejores, los que han sido como señalados por los dioses. Y entonces ella siempre ha crecido en estos ideales, ella ha crecido convencida de que va a ser una soberana justa. Pero llega un momento en que se da cuenta de que a lo mejor o soberana o justa, porque le han arrebatado lo suyo, y entonces va a tener que plantearse mediante qué medios puede recuperarlo. Y si un ideal justo o una buena causa, como puede ser reparar lo que le han quitado, se puede servir de medios un poquito más cruentos, no injustos, pero sin duda pues violentos. Si está justificado por recuperar lo que es suyo, llevar a su pueblo a la guerra, o llevar a más de un pueblo a la guerra, ¿no? Entonces ella todo el rato tiene que plantearse, porque entra en conflicto con lo que ella siempre ha querido ser y lo que de repente se encuentra. Y eso también me gusta de ella, que llega un momento en el que ya no solo mira por Benet, que es su reino, sino por otros muchos que se están viendo tocados, digamos, o influidos por este conflicto que está viendo. Por eso digo que ella realmente quiere que todo sea mejor para todos. Entonces ella, como posición privilegiada que tiene, lo que intenta es esto. Y es que me parece un personaje formidable en ese sentido, sobre todo también por todas las reflexiones que hace a lo largo de todo este recorrido, porque es que de verdad que se plantea tantas cosas que tú dices, jolín, ojalá tantísima gente de poder hiciera esta reflexión y tratara de que las cosas fueran mejor, o sea, construir un mundo mejor para todos. Bueno, voy a hacer referencia a un capítulo que tengo aquí marcado, que se llama Las espinas del bosque, y no vamos a entrar mucho en detalles porque no quiero que sea un spoiler, pero es un capítulo muy especial porque cuando yo fui lectora beta o cero, como queréis llamarlo, este capítulo me acuerdo que le hice una sugerencia a Julia y fue como muy guay, porque luego el cambio dio sentido a que hubiese una parte más feminista todavía, que ya la novela tiene su toque, porque es como que en un mundo donde siempre han sido los hombres los guerreros, las mujeres se dan cuenta de que ellas también son guerreras y también pueden luchar para salvar sus intereses, su pueblo, sus hijos, todo lo que son sus costumbres. Entonces, no sé qué se puede decir de este capítulo sin entrar en muchos detalles, pero quería destacarlo porque de verdad es muy especial para mí. De hecho, cuando me llegó la novela, fui a dos cosas, a esto y a uno de los capítulos de Dana y de Eric, porque tenía que releerlo. Esto es así. Entonces, ¿qué podemos contar de esto? Pues que fue una muy buena sugerencia, para esto están los lectores beta, para darte cuenta de cosas que la historia estaba pidiendo, porque cuando me lo dijo fue como, ¿y cómo no me he dado cuenta antes de que esto lo estaba pidiendo la historia, lo estaban pidiendo los personajes?
Y como ella me dijo, oye, aquí esto, y dije, pues tienes toda la razón. Y eso también es el mérito de los lectores beta. Y sí, aquí hay un sitio al que Dana llega, en el cual se han quedado por culpa de la guerra sin hombres. Y entonces las mujeres han descubierto que ellas también pueden degollar al ganado, que también pueden arar los campos y que si nadie va a estar ahí para protegerlas, a ellas, a sus hijos, a sus personas mayores, a sus hermanos pequeños, pues van a ser ellas las que los defiendan. Porque al final las mujeres siempre se sacan las castañas del fuego y siempre hacen todo lo que pueden por proteger a los suyos. Y es que da rabia a veces pensar que como estamos acostumbradas a que nos protejan los hombres, es como que lo damos por hecho. Pero en realidad cuando nos llega ese momento de decir, bueno, pero es que somos igual de válidas, es que estamos aquí para lo que se nos venga encima. Entonces me gusta muchísimo ese capítulo porque da un mensaje mucho más allá de lo que es simplemente el capítulo. Porque ya os digo que es un libro para reflexionar, porque como ha dicho Julia, ella estudia filosofía, entonces todas las subtramas, que parecen que no, pero todas las subtramas que hay te hacen pensar y te hacen a ti mismo deconstruirte un poco y decir, bueno, es que estamos muy mal acostumbrados y tendríamos que reivindicar muchísimo más. Yo creo que eso también me pasó con los anteriores, que la gente me decía, ¿cómo se nota que estudias filosofía? Y todavía no había empezado, cuando saqué este libro no había empezado a estudiar filosofía, pero me decían, es que es un libro que aparte de que te entretiene, te pasan muchísimas cosas y que no puedes dejar de leer, que cuando lo terminas te hace pensar. ¿Cómo se nota que los personajes tienen un trasfondo, que las tramas siempre intento, pues eso, que además de entretener y de hacer pasar un buen rato, te hagan darle un par de vueltas a las cosas y te hagan pensar a la vez que los propios personajes pues tienen que reflexionar y que eso también es lo que les hace evolucionar y cambiar. Eso sí me lo han comentado mucho, que cómo se nota la filosofía. Y bueno, es un libro muy ágil porque hay muchos diálogos, porque los propios personajes son los que reflexionan también en voz alta un poco. Entonces, esto, bueno, yo lo digo como recomendación para que lo leáis porque es de verdad muy fácil de leer, muy ameno y es que te lo bebes. O sea, es un libro de los que te lees enseguida y no puedes dejar de leer por el salseo y por el trasfondo que tiene, ¿vale? Lo del salseo lo destaco porque a la gente a la que le gusta el salseo me va a entender cuando lo lea y a la gente que le gusta el salseo lo va a disfrutar igual, os lo prometo, o sea que no es lo principal, pero yo es que soy, ya sabéis, Eric es mi personaje favorito. Y además, como hay muchos personajes, hay muchas situaciones de, claro, muchas relaciones entre ellos, muy diversas, de muy distintas circunstancias, y eso también hace que cada lector pues pueda tener su favorito, identificarse con uno o con otro, y también pues que tenga sus parejas favoritas, o que diga, uy, pues a mí me gusta la relación que estos tienen, o a mí me gustan las que estas tienen. Y bueno, es un libro también que da para empatizar con muchos tipos de personajes también porque por las edades, y aquí vamos a entrar a hablar del público de la novela, que realmente siempre decimos no hay un límite de edad para leer una novela de este tipo, pero a la gente siempre le asusta. Entonces quiero destacar que es una novela donde hay personajes de todos los rangos de edad y esto es súper importante para que todo el mundo pueda llegar a empatizar y pueda ver los diferentes puntos de vista. Entonces que nadie tenga miedo de entrarse en una novela así, que bueno, así, supongo que con todo lo que estamos diciendo nadie tiene ningún prejuicio con la novela, porque es que se habla de muchísimas cosas, de temas sociales, de temas para pensar, de conflictos entre reinos, de romance en muchas formas. Entonces el público, supongo que, bueno, ya lo hemos hablado antes en algunas charlas, que a veces es un problema para la gente ver que eres una autora joven, y vamos a hablar de esto, de cómo te enfrentas como autora joven, yo no solo porque seas mujer, o sea, no quiero entrar en ese tema porque ya, yo creo que eso ya lo hemos superado, sino porque una persona joven esté presentando su novela y que la gente piense, bueno, pero es que ¿qué me va a contar Julia de la Fuente? Porque es muy joven y no, lo siento, pero no, o sea, la gente joven tiene muchísimas ideas y muchísimo mejores que mucha gente veterana. Y esto, bueno, para quien no me conozca, tengo 23 años y 3 novelas publicadas. Entonces, con esta ya me ha pasado menos, pero sí que es verdad que con las primeras, esta la publiqué con 18, esta un tiempo después, la gente se sorprendía porque, claro, son juvenil, ¿por qué? Por mi edad. Pero me venía gente adulta y me decía, es que me ha encantado tu libro y tengo 30, 40, 50 años y se sorprendían por eso. Entonces yo, a este libro ya no me ha pasado porque la gente que ha leído estos ya sabía que aunque pusiera juvenil era también para ellos. Sí que me sigue pasando, claro, cuando llego a sitios nuevos me dicen, personas de 50 años me vienen y me dicen, wow, es que ¿cómo consigues reflejar tantas cosas? O ¿cómo ha conseguido tu libro gustarme si se supone que es para jóvenes? Pues yo, es algo que me gusta de la novela juvenil y es que permite tratar muchos temas y que guste a un público muy amplio.
porque tiene un ritmo muy ágil, una frescura, pero a la vez tiene muchísimo trasfondo y eso es lo que hace que pueda gustar a muchas generaciones. Me pasó con estos libros que me decían, no, es que en casa te hemos leído la hija, la madre y a veces incluso la abuela. Entonces con este libro quería mantenerlo y por eso, por ejemplo, he evitado escenas cruentas, porque sí, es un mundo medieval, hay asesinatos, hay guerras, hay luchas, pero no hay escenas de estas en las que la sangre te salpica, digamos, escenas que te revuelven un poquito el estómago. Eso no lo quise incluir porque quería que se mantuviera ese público tan amplio que había conseguido atrapar estos dos libros. Es que al final es una mujer adulta que ha perdido muchísimo por el camino, que ha cambiado, que ha reflexionado mucho, entonces hay un arco muy amplio de personas que pueden empatizar con ella a lo largo de la novela. Y imaginaros la evolución que pasa Dana, el resto de personajes igual. Aquí nos vamos a encontrar desde una niña de 6-7 años hasta un anciano casi centenario, y todos entre ese rango de edad, entre la niña y el centenario, pues os vais a encontrar muchísimos, entre medias ya os digo, de distintas edades, de distintas circunstancias, de distintas formas de pensar. Entonces hay muchísimos personajes y a mí lo que me gusta es eso, que cada lector pueda encontrar su personaje, aquel que le representa o aquel con el que empatiza, aquel que es su favorito. Y también lo que me gusta es eso, que la evolución y que los propios personajes puedan encontrar su voz y hablar de ellos, hace que no tengamos prejuicios o que se rompan, que al principio te presentan a alguien como, uy, este es el malo, o este es tal, o este es cual, pero según lo vas conociendo dices, anda, pues si también es esto, si también puede ser rudo y a la vez bondadoso, puede ser malo con estos, pero anda, aquí se ha mostrado generoso, porque las personas somos así. Es muy difícil que haya una persona totalmente buena y una persona totalmente mala. Tenemos nuestros momentos y también las circunstancias donde el resto nos conozca, ¿no? Entonces, creo que sí, que los personajes se permite eso que tú dices, empatizar, y si no, por no justificar las acciones que no son justificables, sí darnos cuenta de que podríamos a lo mejor nosotros, estando en su circunstancia, hacer eso mismo. Porque, claro, los personajes pasan cosas muy rápidas y tienen que tomar decisiones muy rápidas también. Por ejemplo, Dana se encuentra sola y va a tener que tomar decisiones muy rápidas. Entonces ahí puede llegar el error. Y bueno, está claro que el personaje se equivoca, igual que no podemos equivocar nosotros, y acierta, igual que podemos acertar nosotros. O sea, ahí está esa dualidad. Y bueno, para ir terminando, vamos a hablar de lo que es el camino como escritora, el recorrido que has llevado desde que decidiste autopublicar tu primera novela y el camino que te ha llevado hasta aquí hoy, y también aparte el proceso de publicación con Kiwi, que supongo que habrá sido muy emocionante desde el momento de, o sea, tanto decidir enviar un manuscrito a editoriales a probar suerte, como la recepción del sí y luego lo que conlleva todo el proceso de pues correcciones, pruebas de portada, porque todo eso es súper emocionante y yo quiero que lo compartas. ¿Qué hora llevamos? Ah, vale, vamos bien. Si no, iba a decir que luego voy a estar firmando en la caseta 52, digo, por si tenemos que irnos rápidamente, que me lío a hablar. Vale, pero tenemos tiempo. Sí, yo decidí autopublicar porque yo desde que tenía 6 años, yo tenía claro que iba a ser escritora. Era mi pasión y yo empecé siendo una lectora voraz y a partir de ahí sentía como que era de justicia devolver todo lo que yo había vivido con las historias, como devolvérselo, ¿no? Ofrecerlo de vuelta. Entonces yo con 16 años terminé el primer libro, tenía ya otros escritos, pero cuando terminé este dije, esta historia está para publicarse. He llegado a lo que quería llegar como escritora, creo que es algo que ya puedo ofrecer. Y entonces a partir de ahí trabajé muchísimo porque lo publiqué 2 años después. O sea que yo una vez tomé la decisión de publicarlo y me puse a corregir, a mejorar todo lo que podía, a intentar entregar lo mejor de mí. Y me lancé a autopublicar porque yo dije, ¿por qué voy a pedirle a alguien que apueste por mí si antes no lo hago yo? Entonces me habían dicho que el mundo editorial era muy difícil, que tal y cual. Yo no llegué a probarlo, la verdad. Debo reconocerlo, que yo dije, voy a apostar yo por mí y vemos qué pasa. Vemos si este, que ha sido siempre mi sueño, pues a la gente le gusta. Y lo que me encontré fue que sí, que la respuesta fue muy positiva, que la gente enseguida me pidió el segundo libro y por eso también me decidí a autopublicar sin pensar en otra opción, porque la gente ya me lo estaba demandando y me estaban demostrando que había personas que necesitaban leer mis historias tanto como yo escribirlas. Eso fue precioso, la respuesta del público, que yo llegué sin saber qué iba a encontrar y el público fue un rotundo sí, un rotundo nos gusta lo que haces y queremos más. Y entonces ya cuando terminé este libro dije, bueno, pues ahora quiero probar con editoriales. He probado autopublicación, sobre todo porque ahora, pues como digo, estoy terminando mi carrera, me estoy especializando, tengo trabajos de investigación, es mucho trabajo, y entonces autopublicar, además de escribir, pues tienes que hacer todo lo que hace una editorial. Entonces yo sí que quería tener más tiempo para lo que es escribir y estudiar,
y dejar el resto de trabajos, como puede ser maquetar, una última corrección o buscar, pues, no sé, diseñador de portada, además, dejarlo en manos de una editorial. Y la verdad es que fue muy fácil, porque me habían dicho que era muy difícil, pero yo el libro, como ya digo, tiene 2 partes. Entonces, justo cuando había terminado de corregir la primera, una editorial que me encantaba abrió convocatoria y yo dije, va, venga, lo envío, qué pena, tal. Y me dijeron, mira, la primera parte nos ha encantado, estábamos dispuestos a publicarla, pero la segunda no está al nivel. Y yo dije, claro, porque no la he corregido. Ese fue mi fallo, que no la había corregido, y me dijeron, si la mejoras, vuélvenoslo a mandar. Y entonces yo me corregí la segunda parte, porque ya me había dicho la editorial que la primera está perfecta, así, y entonces yo me di cuenta que lo que había de una a otra era que la segunda no me había dado tiempo a corregirla. Entonces la corregí y justo Kiwi abrió recepción de manuscritos. Entonces yo había pensado a lo mejor volver a mandarlo a esta otra editorial, pero también me daba un poco de vergüenza, porque era como reconocer, decir, bueno, la primero es que os lo mandé sin corregir por mi propio ansia, ¿no? Que aquí si sois futuros escritores, en serio, tomaos el tiempo de corregir, que merece la pena. Que yo ahí me pudo un poco el ansia, la verdad, porque me habían dicho que es muy difícil, que las editoriales no abren manuscritos, que tal y cual, y me lancé un poco antes de tener el trabajo terminado. Entonces, una vez lo tuve corregida, la mandé a Kiwi y tardaron 2 semanas. Me dijeron, oye, que lo queremos en 2 semanas. Porque dijeron, qué fantasía, ¿no? O sea, esto hay que publicarlo. La verdad es que no me lo creía. Cuando me mandaron el correo, me decían, oye, pero no estás contenta, tal, y digo, es que no me lo creo, ¿no? Porque me habían dicho tanto tiempo que iba a ser tan difícil que yo estaba preparada para muchos nos y para mucha paciencia y mucho esperar. Y cuando tardaron 2 semanas en decirme que sí, que nos encanta, que lo sacamos, pues la verdad es que fue... Todavía sigo diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? Porque salió hace una semana el libro y todavía lo estoy... Las primeras opiniones ya están llegando, están siendo también muy positivas, así que sigo un poco en esa nube de decir, madre mía, este sueño se está cumpliendo. Y trabajar con Kiwi pues ha sido... La verdad es que ha sido genial. Y lo que me ha permitido es eso, que el tiempo que yo dedicaba a autoeditar un libro, en este caso lo he dedicado a escribir otro libro. Desde que Kiwi me dijo que sí, hasta que este libro ha salido a la calle, me ha dado tiempo a escribir otro. En la antigua Grecia, por cierto, que es lo que me va llamando desde mi carrera de filosofía, pues he trabajado mucho otro en Grecia. Y de eso, que en mi caso pues fue fácil, y que desde aquí os quiero decir que vosotros hagáis vuestro trabajo. Da igual, escritores, cualquier otra cosa. Si tenéis un sueño, vosotros trabajad, porque las oportunidades van a estar ahí. La editorial va a abrir manuscritos, se va a ofrecer una plaza, va a haber la oportunidad. Si vosotros habéis hecho el trabajo, la vais a poder aprovechar, que es lo que a mí me pasó. En la primera vez no tenía el trabajo terminado y no pude aprovecharla. La segunda vez tenía el trabajo hecho y la pude aprovechar. Así que eso, vosotros trabajad, porque la oportunidad va a llegar y vais a necesitar un poquito de suerte y mucho trabajo que ya hayáis hecho antes. Sí, al fin y al cabo es perseverar en lo que uno quiere hacer y a lo que uno quiere dedicarse. Vamos a abrir ronda de preguntas, pues si alguien tiene alguna pregunta para Julia. Aunque hemos hablado mucho y muy rápido, yo creo, porque ha sido como un... Pero igual hay alguna cosa suelta que se nos escapa por ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que es lo bueno también de tener a la autora, a mí es lo que me encanta, que seáis también vosotros los que me planteéis los temas o las preguntas que más os interesen. Bueno, venga, ya, yo. ya que has dicho... Vale. Gracias. Ya que has dicho que desde que la editorial te dijo que sí hasta que la han publicado has escrito otra novela, ¿cuánto es ese tiempo? Pues me dijeron que sí en finales de agosto, ya septiembre, yo creo. De septiembre a ahora que se ha publicado. Lo que pasa es que yo la novela ya la tenía empezada y tardé un verano y un poquito más. A lo mejor en 4 o 5 meses. Normalmente no escribo tan rápido, fue porque además es la novela más larga que he escrito y la que menos he tardado. Fue porque Grecia me atrapó, los personajes me atraparon y es la novela más rápida que he escrito. No sé si volveré a escribir una tan rápido, la verdad. Y esta novela que estás presentando, desde que la planificas hasta que la terminas ya de corregir, ¿cuánto tiempo pasa? Pues esta novela es que fue complicada, porque era muy complejo también el mundo, había muchos personajes y me tuve que pelear un poquito con ella. De hecho, esta novela la he escrito 3 veces entera, porque terminé una versión, no me convenció, terminé otra, me faltaban cosas y al final empecé otra vez y he reutilizado muy poquito. Entonces, esta novela tardé 3 años. 3 años y a lo mejor hay que sumarle otro de correcciones y la editorial pues hacer su maqueta además. Y fue porque se me complicó un poco. Sin embargo, la otra, como ya digo, pues se dio mejor, aunque era más difícil porque incluía además más personajes, una documentación mucho más fuerte.
y también más larga y sin embargo sería mejor. Eso nunca se sabe, la verdad, cada novela es un mundo. ¿Y cómo es tu proceso de planificación? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que apuntas en un papel que no quieres olvidar? Yo la verdad es que soy de apuntar muy poquito, porque lo suelo recordar y porque para este libro, por ejemplo, me ocurrió que estuve mogollón de tiempo pensando el nombre perfecto para un personaje. Pensando y demás, son nombres inventados la mayoría. Y dije, se me acaba de ocurrir, ya lo tengo. Mucho tiempo después, mientras seguía escribiendo, encontré apuntes que había escrito de antes, de mucho tiempo atrás, y resulta que ese personaje tenía ese mismo nombre inventado. Y dije, no vuelvo a apuntar en la vida, porque ni lo he mirado, ni en el fondo me llegó a hacer falta. Entonces yo es que no suelo apuntar nada. Lo primero que me surge, los personajes, suelen ser los personajes, lo primero que me llega, y a partir de ahí ellos mismos empiezan a ir trabando la trama y a irla construyendo. Sí que a lo mejor, si necesito algo de documentación, pues si me digo, oye, tengo que mirarme esto, tengo que trabajar esto, y ahí sí que, porque tienes que hacer otro trabajo. Pero lo que es la historia en sí o los nombres, me suele ir fluyendo según escribo. Sí. De hecho, por ejemplo, el título, que es lo único que me permitía apuntar, tenía en un papel posibles títulos, al final, este que ha salido, se me ocurrió cuando la editora me dijo, oye, estamos haciendo la portada y el título que tenemos definitivo al ilustrador no le gusta. Y en ese momento se me ocurrió Heredera de Plata, y es el título definitivo, o sea que dije, es que no me merece la pena apuntar nada porque tenía una lista enorme de posibles títulos y al final fue el que llegó en el último momento. Qué bonito. ¿Alguna pregunta más? De lo que queráis, que yo estoy aquí para que me preguntéis lo que queráis. Ahora ya la pregunta, ya no puede preguntar más. Sí, pues eso, recuerdo que voy a estar firmando ahora en la caseta número 52, cualquiera de mis 3 novelas, y que con Heredera de Plata pues regalamos los escudos, que se ha hecho una tirada cortita para solo las ferias. Así que ahí me podéis encontrar, y si os habéis quedado con alguna pregunta que por vergüenza no ha salido, pues allí también me la podéis hacer, caseta número 52. Y muchísimas gracias a todos por venir y por acompañarnos aquí.